Presidenta, buenos días. No me levanto para no estorbarle las cámaras. Javier Tobar, de la agencia France Press. Presidenta, no le voy a preguntar del tema, pero le quería consultar si usted tiene algún balance de visas revocadas por parte de Estados Unidos a dirigentes políticos mexicanos en los últimos años, luego de lo que escuchamos pues de Andrés Manuel López Beltrán. Nosotros no nos dan información de la embajada. Y ellos claramente nos han dicho, del Departamento de Estado de Estados Unidos, que la solicitud de una visa y la revocación de la visa es un asunto no de Estado, o de estados, de relación de los estados, sino de la relación del individuo que solicita una visa, a menos que sea una visa diplomática o una visa solicitada por el gobierno, por alguna razón que tenga que ver con las tareas. La relación de la solicitud de la visa es personal. Esa es la información que nos han dado. Entonces, y no hemos solicitado tampoco que nos digan cuántas personas han sido revocadas sus visas por razones y por qué razones. Entonces, es una relación individual el que va y solicita la visa, a menos que tenga que ver con una razón de Estado o de relaciones exteriores. Por ejemplo, en mi caso, pues yo llevo una visa diplomática cuando voy a Estados Unidos. Tengo una visa de turista, pero tengo también una visa diplomática por ser presidenta. Si hubiera algo con esa visa, bueno, o algo con una visa del canciller o algo con una visa que tenga que ver con una solicitud oficial, es distinto, porque ya sería un problema de dos entidades, de dos estados, frente a la solicitud individual de una visa. Igual que cuando solicitan una visa a México, pues es la relación de la persona que lo solicita con el Estado mexicano. ¿Y un censo interno no ha hecho como para conocer más o menos cuántas personas han tenido? No hemos solicitado información. De acuerdo. Todo esto también ocurre, Presidenta, la Fiscalía ayer tuvo que salir al paso a unos rumores que estaban corriendo en algunos medios de comunicación y también exigencias desde la oposición de que se investigara a Andrés Manuel López Beltrán de encabezar una red de huachicol y que esa habría sido la razón por la que le revocaron la visa. ¿Tiene usted algún tipo de información? ¿Alguna vez estuvo en el radar Andrés Manuel López Beltrán con temas de huachicol? No estuvo. Y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México. Porque hay otros delincuentes, o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así, donde no hay problema. O otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos, donde al revés les abren las puertas. No voy a decir nombres porque no quiero entrar en polémica. Entonces, es una decisión desde mi perspectiva y lo que hemos analizado dentro del gobierno, de injerencia en las decisiones que solo le competen al gobierno o a la fiscalía o al Poder Judicial. ¿Qué pasa con la oposición? Como la oposición no tiene proyecto de nación, porque es la verdad, no hay argumentos para convencer a la gente, utilizan esto para atacar al proyecto que representamos. Entonces, se le quita la visa, él decide hacerlo público con una carta y ya viene la andanada del conservadurismo, de la derecha, de los comentócratas, de los medios. Pero ¿qué pasa con el trabajo que ha estado haciendo el gobierno de México para prácticamente acabar con lo que llamamos el huachicol fiscal o el contrabando de combustible? Prácticamente se terminó, gracias a las intervenciones que hemos estado haciendo en aduanas, a las detenciones que se hicieron. ¿Qué pasa con los empresarios de doble nacionalidad, mexicano-estadounidenses, que están involucrados en o estaban involucrados en estas redes? De eso no se habla. No, pero se usa esto para atacar a un proyecto. Están en su derecho, nadie los va a censurar como pretenden que hagamos, pero sí es necesario señalar el trabajo que se ha hecho. Hoy le pedí a la Fiscalía que es muy importante que se dé toda la información de todo lo que se ha hecho en conjunto con aduanas. Incluso deberían ustedes de ir al centro de monitoreo de las aduanas que está en Querétaro, a ver si se hacen visitas, para que conozcan cómo se revisan las aduanas marítimas y las aduanas terrestres, cómo fortalecimos este centro de monitoreo, de tal manera que si entra una pipa por le llaman un carril libre, porque va de retorno, lleva algo y va de retorno, cómo ahora se revisan, como antes no se revisaban. En fin, todo lo que se hizo con el caso de los ferrotanques que llegaban con combustible ilegal, que llevaron a varias detenciones y que todavía faltan más. Entonces, el contrabando de combustible disminuyó muchísimo. Tenemos pendiente la información de Secretaría de Energía, el SAT, todo, para que aquí se presente perfectamente todo. Pero la cantidad de detenciones que ha habido son muy grandes. Hay otros problemas que todavía persisten que se están atendiendo, pero de eso no se habla.
por ejemplo, de la detención de los miembros de la Secretaría de Marina que estaban involucrados en la red de contrabando de combustible. ¿Cómo es que se llegó a esa investigación? ¿Cómo se denunció desde la administración pasada? ¿Cómo se detienen estas personas? ¿Cuántas otras personas estaban involucradas? Hoy pedí a la Fiscalía que sería muy importante que se diera toda esta información, pues para que se conozca lo que hemos hecho y lo que ha hecho la Fiscalía principalmente. En el momento que estaba el fiscal Gertz y después la fiscal Ernestina Godoy, y lo que se hace en las aduanas y todo el trabajo que se está haciendo para evitar que haya entrada ilegal de combustible que no pague impuestos, ese es el problema. Y después su distribución. Entonces, ese es, digamos, un tema y que hemos estado atendiendo, hemos estado resolviendo. Es como dicen, oigan, se encontraron un almacenamiento de combustible y dicen, ¿cómo es posible que no se diera cuenta la autoridad? No, la autoridad lo encontró, la autoridad fue la que lo clausuró, la autoridad es la que está haciendo las investigaciones, pero la manera en que lo quieren comunicar pues es para atacar al gobierno. Por eso decimos que muchas veces es propaganda política, no es información. Por eso todo el tema del derecho a las audiencias, etcétera. Entonces, ¿cuál es la propaganda? ¿Cuál es la información? La Guardia Nacional se dio cuenta que había un almacenamiento de combustible ilegal. Solicitó a la Fiscalía su cateo y clausura. Esa es la información. Se clausuró y se están haciendo las investigaciones. Hay detenidos. Propaganda. El gobierno de México no se dio cuenta que había un almacenamiento de combustible y de pronto apareció de la nada un almacenamiento de combustible. Bueno, si fue la propia autoridad quien se dio cuenta y hizo su trabajo. Entonces, eso es el tema, digamos, de la venta de combustible ilegal. Ese es un tema y que se está investigando, se está trabajando y hay muchísimos detenidos. Y porque disminuyó mucho con el presidente López Obrador y cómo fue que comenzó a aumentar. Todo eso tenemos que dar la información y tiene que dar la parte de la Fiscalía y la parte que tengamos que dar nosotros desde Secretaría de Energía, y eso lo tenemos pendiente porque todavía se están revisando algunos temas. Lo que sí es cierto es que ha aumentado mucho la venta de combustible de Pemex y esa es la mejor muestra pues, de que hay menos ilegalidad en la venta del combustible. Bueno, pero ese es un tema. El otro tema tiene que ver con el ataque y el uso político que hace por lo menos unos sectores del gobierno de los Estados Unidos en contra de nuestro proyecto o del proyecto de nación que representamos. Y este manejo de las visas, pues desde nuestro punto de vista tiene que ver con eso. Y así lo hemos denunciado y así lo planteamos. Ahora, ¿que eso representa una ruptura de relaciones con el gobierno de Estados Unidos? No. Nosotros queremos la mejor relación, pero tampoco debemos dejar de informar y debemos dejar de decir lo que pensamos, tanto a nivel diplomático como a nivel público. Entonces, así es. Y más ahora que ellos tienen su elección en noviembre. Y siempre buscan, porque es histórico, no es de ahora, que México se convierta en un tema para su elección. Como lo hemos dicho, México no es un tema para su elección. Para su elección el tema es los problemas que tienen dentro de Estados Unidos, que son bastantes. No es México. Nosotros en México tenemos una buena relación, tenemos coordinación, sin subordinación, pero en México deciden los mexicanos, no decide nadie más. No va a decidir ni el Departamento de Estado, ni el Departamento de Justicia lo que ocurre en México. Hay relación con convenios de extradición, con información que nos dan, que en general es muy buena la relación, porque nosotros hemos puesto un límite. ¿Qué límite? La soberanía. Entonces, eso es lo que está pasando. Y tiene que ser muy claro, porque si no, pues entonces nos podemos dejar llevar por esta información, esta propaganda más que información. ¿Y se lo han planteado, esto se lo ha planteado Sí, se lo hemos planteado al embajador, se lo hemos planteado a través de relaciones exteriores y también a través de los mecanismos diplomáticos respectivos. Y la última, Presidenta, México, ha traído grandísimas inversiones para centros de datos. Pero incluso desde estas mismas empresas o el conglomerado de estas empresas, pues dicen que la demanda eléctrica supera la oferta. Fuimos nosotros, por ejemplo, a Querétaro y ahí vimos poblaciones que pasan horas con apagones por temas con el sistema eléctrico. Quería preguntarle, ya usted lo habló hace algunas semanas, un poco inversiones que estén previstas, sobre todo en el área de transmisión, para mejorar pues la vida de estas personas, por supuesto, y atraer más inversiones. Por ejemplo, centros de datos para inteligencia artificial, pues están un poco descartados porque la potencia no da. Entonces, ¿está eso en los planes? ¿Está un poco eso en el horizonte? No sé en qué zona dices que hay apagones, y nos dice exactamente la zona donde… Porque hay un sistema, les voy a presentar
No sé si lo tengo. Dile a Luisa que si te manda el informe que me manda Emilia todos los días. Todos los días yo recibo en mi teléfono un informe de Comisión Federal de Electricidad, en donde me dice las fallas, las quejas de los usuarios y cómo se atendieron. Tenemos una estadística de cómo han disminuido las quejas en todo el país. Particularmente el verano, pues es muy especial porque como aumenta el consumo por los aires acondicionados, entonces en ciertas zonas del país donde además ha aumentado la temperatura, ahora estuve en Tampico, estábamos a 42 grados, sí ha aumentado la temperatura en ciertas zonas del país, pues el uso intensivo de los aires acondicionados obviamente jala la demanda en verano. Pero hay un programa especial en el verano. Hay algunas zonas donde se requiere más que nada inversión en transmisión y en distribución, más que en generación. Entonces, si nos das el dato de Querétaro y le pedimos a que hoy nos ayude Emilia a publicar, que dé un boletín de cómo han disminuido las quejas en el sistema de quejas de CFE, que por cierto es bastante bueno, porque tiene buena atención. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos proyectado crecer en generación 28,000 megawatts. Es una cifra histórica de crecimiento. Una parte muy importante es de fuentes renovables de energía y la otra es de ciclos combinados a gas natural. Además, hay una inversión muy grande en transmisión y en distribución. ¿Qué pasa con las inversiones en electricidad? Pues que no son de un día a otro, se llevan su tiempo. Muchas veces son de 1 año, 2 años, 3 años incluso, en particular para los ciclos combinados. Pero se está trabajando e incluso diseñamos un esquema de inversión mixta que no existía, que es 54% público, 46% privado, que nos permita cumplir con la ley y al mismo tiempo tener inversión externa que nos permita hacer crecer el sistema eléctrico nacional. Pero hay mucha inversión y vemos el dato en particular de Querétaro. Ahora, los centros de datos tienen también no es que sean la panacea, sí se necesitan para la inteligencia artificial, pero no necesariamente el crecimiento de México debe estar sustentado en centros de datos. Sí tenemos que tener centros de datos para avanzar en inteligencia artificial, pero no necesariamente México debe ser el centro de datos de otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque requiere mucho consumo de energía, mucho consumo de agua. Entonces, claro que se están instalando centros de datos, particularmente Querétaro se acaba de instalar uno, y otros centros de datos que están planeados en otras zonas del país. Pero hay otras inversiones en la propia inversión de manufactura que se está desarrollando en el país. Y los centros de datos ahí donde se necesiten, como se necesiten, porque sí te generan, digamos, crecimiento económico, pues muy poco empleo, mucho consumo de recursos naturales y claro que tenemos que tener los necesarios para desarrollar inteligencia artificial en el país, pero también pues con una planeación. Le agradezco mucho, presidente. Luego le paso los datos a los compañeros. Sí, por favor. Vamos de este lado. A ver, proceso. Okay. Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero preguntarle, ahorita acaban de mencionar que México no ha solicitado información tampoco para conocer cuáles son las razones por las que se han cancelado visas y que no necesariamente todo apunte hacia la Comisión de Delitos, porque de acuerdo con Estados Unidos, la única razón que no pudiera no estar relacionada con este tema de irregularidades pues es que se queden más tiempo del debido en Estados Unidos. ¿Por qué no han solicitado esta información si no es momento pues ya de sentarse a platicar con Estados Unidos? No, la visa no define a un mexicano o una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular. Pero la visa es una relación del gobierno de Estados Unidos con una persona. No tenemos por qué sentarnos a ver a quién le van a quitar la visa y por qué. Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, porque hay cantidad de casos donde nosotros hemos pedido detenciones en Estados Unidos, particularmente doble nacionalidad, y que Estados Unidos no procede. Y otros mexicanos que están en Estados Unidos y que tampoco ha procedido. ¿Y qué nos han solicitado ellos? Pruebas. Aquí lo presentamos en una mañanera, lo podemos volver a presentar si quieren, pero son decenas de casos que pedimos extradición y el gobierno de Estados Unidos nos pide pruebas. ¿Qué hacemos nosotros también? Danos las pruebas suficientes que coincidan con el sistema penal acusatorio nuestro y se procede. Pero si no hay pruebas, pues no se puede proceder. Entonces, en el caso de